Continuamos con el día y como ustedes saben, yo estoy bien de cerca en las redes sociales de nuestro programa, @eldiaRD en YouTube. Y pues he estado viendo, Edith, Germán y David, los comentarios de la gente en las redes sociales. Por ejemplo, vemos que están hablando, bueno, hay muchos comentarios, están bien rápido. Bueno, primero vamos a empezar con desde dónde nos están sintonizando. Tenemos a personas desde Italia, Lorenza Núñez, está también Larisa Cristina desde Santo Domingo Este, también tenemos a gente desde Maryland, desde Brooklyn, New York, también desde Pedro García, San Cristóbal, también vemos desde Los Maestros en Santo Domingo Este y ahí pues sigan reportando desde donde nos sintonizan. También sobre los temas que han estado tratando tanto Edith, David como Germán al principio del programa, pues vemos que, por ejemplo, hay una persona que dice que el verdadero problema es que los dueños son jefes y las leyes no aplican a ellos. Germán, un comentario para ti que estabas hablando sobre el tema de la injusticia de estos jefes con sus empleados. Y tenemos también a otra persona que dice que se dio cuenta de que un amigo de infancia, su jefe no pagaba el seguro de salud, tuvo un ACV y cuando fue a emergencias esa persona ya no contaba con un seguro. Así que vemos también varios detalles de este tipo en las redes sociales. Vamos a pasar ahora con David, quien tiene un comentario bien interesante. Bien, muy buenos días a todos. El 20 de diciembre de este año, del 2022, se van a cumplir 60 años de las primeras elecciones libres que tuvimos en República Dominicana. Esas elecciones ocurrieron, por supuesto, el 20 de diciembre del año 1962. En las mismas, el PRD y el profesor Juan Bosch ganaron con cerca del 60% de los votos. Cuando decimos esto, hay que enfatizar el apellido de elecciones libres, porque durante la dictadura de Trujillo sí se siguieron celebrando elecciones, en el 30, en el 34, 38 y después en un periodo cada 5 años. Esto nos lleva a un diálogo y y en el caso de la República Dominicana, desde esa elección del año 62 hasta el presente, han ocurrido cerca de 23 elecciones. Incluso en el 2020 tuvimos una fallida que hubo que volver a repetir, 23 elecciones. El que se hagan elecciones no es una señal necesaria de democracia. Y esto viene al relato de que recientemente el doctor Andrés Daguajerijo publicó un artículo en El Caribe donde él señalaba el hecho de que un autor, Francis Fukuyama, uno de los grandes pensadores norteamericanos, al inicio, después de que cayó el muro de Berlín, escribió un libro donde decía que nos acercábamos al final de la historia, como que la historia iba a acabar, no que el tiempo iba a terminar, sino que no iban a ocurrir nuevos cambios en la historia. El argumento era que a partir de ese momento, con la caída de la Unión Soviética, todo el mundo iba a terminar teniendo una economía de mercado capitalista y iba a tener una democracia liberal. Los hechos han demostrado que no es así. De por sí, hoy en día, tenemos una gran cantidad de sociedades donde el capitalismo ha seguido desarrollándose y no necesariamente ha mejorado la calidad democrática. Por el contrario, en muchos países se siguen celebrando elecciones y muchos de los gobiernos que salen elegidos tienen conductas autoritarias. Nada más hay que mencionar el caso de Bolsonaro en Brasil o el caso de Bukele en El Salvador, pero incluso en Estados Unidos, que era como el paradigma de las grandes elecciones y de las grandes democracias, vimos como el presidente en ese entonces, que era Trump, literalmente dirigió explícitamente, ya hay las evidencias, un asalto al Capitolio para impedir que el presidente electo, que era Biden, pudiera ser reconocido como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Reformar los partidos políticos, reformar el régimen electoral, siempre es positivo para la democracia, pero no agota la democracia. En el caso dominicano actualmente había una mesa temática que era coordinada en el seno del CES, donde se estaba discutiendo la reforma de la ley 3318 y 1519, que son las leyes relativas a los partidos políticos y el régimen electoral. En el día de ayer, el Pleno de la Junta Central Electoral presentó ante el Senado de la República una propuesta de reforma de ambas leyes, por lo cual, de alguna manera, lo que se estaba haciendo en el CES pierde sentido
y el debate entonces va a pasar al Congreso, donde tiene que iniciarse una discusión sobre cómo reformar y mejorar lo que es la legislación sobre las elecciones dominicanas y la legislación sobre los partidos políticos. Hay muchos temas, incluso en el transcurso de los siguientes días estaremos trayendo invitados y haciendo análisis sobre los temas relativos a dicha reforma. Recordemos, mejorar las elecciones ayuda a la democracia, pero la democracia no se agota en las elecciones. Se pueden tener elecciones y no ser un régimen democrático. Muchas gracias. Bueno, señor David Álvarez Martín, nosotros tenemos esta mañana un equipo que está, y tenemos imágenes desde la parte frontal del Teatro Agua y Luz, en el Centro de los Héroes del Distrito Nacional. El Teatro Agua y Luz, que fue una de las edificaciones a propósito de la Feria de la Paz, la Confraternidad y el Mundo Libre del año 55. Efectivamente, y que fue Rafael Leónidas Trujillo. Ya en el ocaso, sí. en el ocaso de esa dictadura, pues se produjeron cantidad de obras y demás, y esta era una de ellas, y fue tenido como un centro importante de la cultura, de las manifestaciones. Muchos artistas vinieron, artistas extranjeros que venían y iban a ese lugar en particular. En 1973 el Padrino grabó una escena ahí, sí, que simulaba ser La Habana, que simulaba ser Cuba, y la grabaron en este punto, porque como tenían los impedimentos que todavía prevalecen con el embargo y demás, pues vinieron a República Dominicana. Eso lo encontramos ahí. Y bueno, ahí pasaron muchos artistas internacionales. Es un lugar muy lindo todavía, a pesar de que se ha convertido en una madriguera y en lo que hay ratones, basura. Yo leí una descripción que hacía del Teatro Agua y Luz, el periódico Listín Diario hace algunos meses, y decía: cuando caminas por él encuentras desechos orgánicos, basura y muchos preservativos en toda esa zona. Y entonces... y un espacio, tomar en cuenta que el espacio del Teatro Agua y Luz está en una zona donde lo menos que hay es espacio. Porque tú puedes decir, oye, si no para nada que el pueblo dominicano en el Centro de los Héroes lo utilice de parqueo, para parquearse, que de hecho la Dirección General de Migración pone muchas de sus guaguas en el entorno del Teatro Agua y Luz. Edith. Lo que pasó, sí, perdona, perfecto, cuéntanos. Bueno, sí, quería agregar, porque estuve también cuando vi la noticia del Teatro Agua y Luz, pues yo lo conozco como una estructura que está ahí y que es simplemente una estructura abandonada. No conocía mucho sobre el significado que tiene este teatro. Y pues estuve viendo, por ejemplo, que se invirtió en el 1955 una cantidad de 2 millones de pesos. Eso era es todavía una cantidad significativa, pero en ese momento mucho más. Y también algo que destacaba, y por eso el nombre de Agua y Luz, era una fuente que tenía 355 chorros iluminados por 4,000 bombillas de diversos colores. Entonces, cuando se hacían estas grandes presentaciones y demás, esa fuente era parte del espectáculo también, y era algo único en ese momento en la región del Caribe. Solamente hay unas 3 edificaciones de este tipo a nivel mundial, y el teatro que tienen esa combinación de fuente, luces y demás. Y el Teatro Agua y Luz era una de esas edificaciones que ahora mismo está abandonado. Y también, antes de pasar contigo, estuve investigando y vemos cómo en el 2006 fue cuando se produjo esta especie de arrendamiento o alquiler por 30 años a la empresa Dawn Properties. Ellos acordaron con la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera el hecho de que iban a remodelar el teatro, iban a incorporar también hoteles, bares y demás, pero esto por supuesto que no se realizó. En 2007 se realizó la primera paralización de la obra oficial, y pues a partir de ahí hasta el momento vemos lo que ha pasado, que ha quedado en completo abandono. Y también en el 2006, cuando se pasó a la empresa Dawn Properties, se cotizó esta obra, el costo de arreglar y demás, se cotizó en $12 millones. Tú sabes que el Teatro Agua y Luz tomó notoriedad a propósito que se dio a conocer el momento en el que una empresa vinculada al ex canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, se hacía con el control del Teatro Agua y Luz hasta el año 2044. Entonces se produjeron cuestionamientos, todavía estaba en el poder el gobierno de Danilo Medina,
se habló un poco, en la prensa se hablaba del tema, de cuando en vez, de hecho, si ustedes lo buscan, lo van a encontrar. Pero en la presente gestión, la Dirección de Compras y Contrataciones decidió comenzar con un proceso para anular ese contrato que concedía el Teatro Agua y Luz a una compañía que está vinculada al ex canciller. No la preside él, sino a alguien cercano. Entonces, ese proceso comenzó en los tribunales de la República, según lo que dijo Carlos Pimentel al comenzar su tarea pocos meses después de estar en el cargo. El Teatro Agua y Luz había sido concedido de forma irregular y decía que los términos de la contratación eran perniciosos para el Estado, se trataba de los costos, de la claridad en el contrato, una serie, o de la posibilidad incluso de licitarlo, que el mejor interés público no estaba garantizado allí. Se fueron hasta el Tribunal Superior Administrativo, el Tribunal Superior Administrativo falló a favor del Estado Dominicano, y lo que se ha producido ahora es que la Suprema Corte de Justicia ha tomado una decisión que es ya permanente, deja en firme, bueno, ellos podrían ir, aunque están diciendo en firme, ellos podrían ir al Tribunal Constitucional, todavía que le queda esa posibilidad, pero en términos de justicia de los tribunales ordinarios de este país, le han rechazado el recurso de casación que fue interpuesto por la empresa Consultoría Astur, que es la que resultó beneficiaria de ese contrato, y que además, donde no se ha hecho nada, porque había una serie de obras que se supone se iban a ejecutar. No, eso hay que decirlo, o sea, si fuera que hubiesen hecho una inversión y viéramos el efecto positivo sobre generación de empleo, un lugar, un ambiente para poder tener este tipo de espectáculos, pero no han hecho nada. Entonces, es ridículo que la sociedad dominicana tenga ese tipo de contratos para personas que supuestamente van a gestionar eso hasta el 44 sin hacer nada. Yo creo que en el caso del Centro de los Héroes, hay que llamarlo por su nombre, lo de la feria tenía que ver con el trujillismo. El Centro de los Héroes ha recibido en algunos casos, en diferentes administraciones, una especie de limpieza aparente. Recuérdense que en su momento era muy destacada la prostitución que se movía en ese entorno. No sé si eso ha cambiado radicalmente, pero sí he visto, cuando he cruzado por ahí en diferentes horas, especialmente los fines de semana, que familias van a ver las exposiciones que se hacen en torno a lo que llaman la bolita del mundo. Entonces, yo creo que es un entorno favorable para poder tener lugares de recreamiento familiar, especialmente los fines de semana, incluso ahora que hay tanto afán por correr, caminar, el entorno de los centros de los héroes, los fines de semana, ser un lugar idóneo para hacer deportes y actividades, cerrarlo, hacerlo como una especie de lugar peatonal. Tenemos el metro que pueda alimentar la llegada y salida de personas y convertirlo en un espacio familiar, un espacio idóneo para eso. Lo que pasó ahí, sí que hay algunas gestiones del Estado que como que no deben volver a repetirse. En ese momento, Miguel Vargas Maldonado, presidente de un partido político, digamos, funcionario del gobierno y demás, y entonces se beneficia una empresa vinculada de la concesión, que bueno, que le cuestionaban si era arrendamiento realmente o qué tipo de cosas se estaban concediendo, porque era básicamente una reconstrucción total, ahí no vale casi nada, o sea, la situación del Teatro Agua y Luz está muy deteriorada y los términos del contrato así lo explicaban. Recuerdo que a raíz de que se emitió ese contrato, el primero en salir a denunciarlo fue el doctor Guido Gómez Mazara, estaba todavía el gobierno de Danilo Medina. Y ahí se encuentran esas contradicciones de que tenga gente que está dentro del Estado, que son políticos, presidiendo partidos, y que gestionen la cosa pública de este modo. Sí. Lo que queda confirmado, está claro, es que por la Suprema Corte de Justicia ha tomado la categoría de una cosa juzgada en firme. Evidentemente todavía podrían tener la posibilidad de ir ante el Tribunal Constitucional. Cuando Indira mencionaba el tema de las fuentes de agua, aquí casi ninguna fuente sirve. No. Ni se usa. Tú no te explicas para qué hacen las fuentes, incluso obras artísticas de mucho valor, como las que están en la 27 de febrero. O en el Mirador. En el Mirador. Hay algunas que se están deteriorando. En el Mirador Sur habían unas. Hay unas que están hechas de arenas, que se están deteriorando, se están destruyendo. Pero en la 27 de febrero, porque usted dice, bueno, el Mirador ve una parte de la población.
Usted quiere un lugar transitado, más transitado que la ciudad. Pero, y usted encuentra el 27 de febrero, ahí el donde famoso hicieron, bulevar. en el bulevar, que se invirtió en dinero. Yo recuerdo los reportajes de esa época, de cuánto costó cada planta que se sembró en el bulevar de la 27, todavía incluso hasta la parte donde termina de la Duarte con París, que usted encuentra algunas maticas ahí que la sembraron, que tenía que ser, qué sé yo, traerla del sur del país donde no hubiese nada de agua y se fueran matas acostumbradas a eso. Sí. Sembraron ahí unas palmitas que de ninguna manera, usted ve la polvareda más activa que en un batey, que no hay plantas, o sea, debajo del puente. Y esas plantas, hay que buscar cuánto costaron cada una de esas plantas. Usted encuentra en la 27 de febrero, en el bulevar, ese terrible deterioro, que es la expresión, que son lugares que pudieran ser lindos. En otros países tú vas por las calles, tú vas en México y tú dices sus plazas, en cada una de sus comunidades, los ayuntamientos. Pero usted tiene, el reloj del ayuntamiento del Distrito Nacional no sirve. El reloj, y usted tiene una fuente en el Centro de los Héroes, que es bellísima esa fuente. ¿Por qué aquí no se habilita esa fuente tan hermosa? Que está frente, usted tiene el edificio de la Suprema Corte de Justicia, Procuraduría General, el Congreso Nacional, del otro lado el Cabildo, y usted tiene ese espacio que es amplísimo. Esa fuente nunca ha podido tirar agua, teniendo agua en el mar, que eso que con un motor que lo... Hay gente aquí, sí, entonces con un motor que lo jale de allá y ni una siquiera... Manguera, metemos una manguera y jalamos jalar agua. y ponerle un sistema. Luego usted tenía fuentes, porque aquí cada alcalde hacía su fuente. Recuerda la llave que Corporán puso al final de la Máximo Gómez, en el malecón. Había una llave de las normales. Que se veía. Estuvo mucho tiempo ahí. También deteriorado. Entonces, cada vez que llega un alcalde nuevo, rompe lo que hizo el anterior, pone su seña y se dedica a ese pedacito. Correcto. Ese pedacito, el pedacito del alcalde de turno. Entonces, por ejemplo, si trabajan en las fuentes públicas, trabajan los espacios públicos para que la gente pueda caminar, pueda pasear, pueda ver cosas bellas. Se pueden aprovechar esos espacios públicos. El Teatro Aguiluz, con su fuente, es digamos, el sentido de abandono de los espacios públicos y colectivos, porque es un espacio hermoso. Pero eso es bello. Déjame hacerte una advertencia, Edith. Yo no soy ingeniero, pero he visto tantos casos y los ingenieros me lo advierten. Ya como está el deterioro, no amerita reconstrucción. Hay que tumbarlo completamente porque hay una erosión de la estructura y más una estructura que está frente al mar, hay una erosión y lo que va a ameritar es tumbar todo eso y ya sea hacer otro teatro semejante u otra infraestructura para la diversión y el esparcimiento. Podría ser, y si no, mire cuánta falta hacen los parqueos en la zona, en el Centro de los Héroes. Lo que no puede hacer es regalarse. No, de ninguna manera. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa tenemos una conversación. Nuestra invitada ya está en estudio, así que regresamos de una vez. Otros temas esta mañana, gracias a la gente que se acaba de integrar a esta hora de la mañana. Estamos en El Día.